Bueno, y los cupos para afrodescendientes es uno de los puntos del proyecto que busca asignar escaños a los pueblos originarios en la próxima convención constitucional y que ha sido un tremendo debate. Bueno, queremos conversar este tema con el senador de Renovación Nacional y miembro de la Comisión Mixta, Rodrigo Galilea. Senador, gracias por acompañarnos. Hola Mónica, muy buenas tardes y gracias por esta entrevista. Me gustaría que a todos y a todas quienes nos están viendo usted les explicara en qué punto está trabado el tema de los escaños reservados y cuál es la fórmula más cercana que pudiera aprobarse. Bueno, eso me obliga a hacer una especie de prólogo a todo esto, Mónica, pero yo creo que vale la pena porque es interesante. Hace más de un año, diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de reforma constitucional en el cual se proponía que dentro de la convención constituyente, en la que se va a elegir ahora en abril próximo, existieran algunos escaños reservados para pueblos originarios y también unos cupos para que los partidos estuvieran obligados a llevar a gente que tenía alguna discapacidad dentro de los candidatos a constituyente. Esto lamentablemente se fue atrasando mucho más de lo que debió haberse atrasado, y yo te diría que esa es básicamente la causal de que hoy día estemos discutiendo a última hora y poniéndonos de acuerdo en criterios que a lo mejor hubieran estado totalmente resueltos si se hubiera hecho todo esto con anticipación. Porque ¿de dónde nacen los problemas, Mónica? De que al final del día uno dice ya, van a haber escaños reservados. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. ¿Para pueblos originarios? Para pueblos originarios. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. ¿Cuántos son los escaños que tienen que haber? Y aquí pueden haber distintos criterios. Lo que se usa en el mundo es que en general haya alguna proporción entre el número de habitantes o de las personas que quieren votar por los escaños reservados para pueblos indígenas y el resto del país. Porque al final tiene que haber, el voto tiene que tener alguna similitud de valor entre las personas que habitan un mismo país, sean de pueblos originarios o sean, en nuestro caso, chilenos comunes y corrientes, como puedo ser yo. Para que no nos vuele el tiempo y nos quedemos sin tiempo, el punto es que han quedado en que el oficialismo quería aprobar 17 escaños designados para los pueblos originarios y un escaño para el pueblo afrodescendiente, pero que se votara de forma separada. Y en cambio, la oposición decía 18, pero se votan todos juntos. El punto es si se va a poder zanjar aquello o no. Y el punto es si no se va a terminar finalmente cayendo o no esta reforma y por qué es tan relevante para ustedes que se vote aparte el tema de los afrodescendientes. Al final de la historia es lo que estás diciendo tú. Sí. Hemos llegado finalmente entre tira y aflojas criterios para un lado, para otro lado, en este punto en que nosotros decimos, ok, 17 escaños para pueblos originarios, que dicho sea de paso, puede generarnos el día de mañana un problema o una discusión mayor, porque puede que poca gente vote en esos escaños reservados. Está bien, pero zanjemos primero respecto del número de los afrodescendientes, para que después entremos en otros temas, porque si no se nos va a ir el tiempo. Y se nos arma el problema con los afrodescendientes. Los afrodescendientes, para quienes nos están escuchando, no son un pueblo originario, ¿ya? Sino que son un pueblo tribal. Sí, básicamente reconocido por el Estado. A población negra que se estableció básicamente en el norte y que, hasta donde se tiene noticia, solamente hay básicamente en Arica y los alrededores. La verdad es que hay investigaciones que dicen que han estado y que ya están en todo el país, y hay que recordar además que también hay una reparación histórica porque se los trajo, y hay registros de ellos desde la época de la colonia, y se los trajo bajo esclavitud y se usufructuó de parte de el naciente, en el fondo, Estado y todo el sistema económico también, y ellos fueron esclavos, sus descendientes también, y de alguna manera que hay una reparación también histórica a lo que técnicamente se denomina como un grupo tribal, pero que está reconocido oficialmente como el Estado de Chile. Entonces, más que hablar de que ahí se nos genera un problema, más bien nosotros tenemos que resolver, me parece importante hacer el énfasis, un problema que hemos creado al no hacer este reconocimiento que internacionalmente se reconoce que se debe hacer. Entonces, expliquemos puntualmente. Se había dicho que iban a ser, estaba en la negociación entre hacer 9, la oposición decía, ok, 9, se eligen 9 de estos pueblos originarios, 9 escaños para pueblos originarios,
dentro de los 155 y 9 por fuera. Pero para que se incluyera finalmente en la misma votación a los afrodescendientes, este escaño, se dijo que estén todos los 18 incluidos en los 155 de la Asamblea Constituyente. Aún así, ustedes quieren, desde el oficialismo, que se vote los pueblos originarios y aparte este escaño de los afrodescendientes. ¿Por qué? ¿Cuál es su punto de vista? A ver, para hacer algunas aclaraciones históricas, recordemos que desde Bernardo Higgins, que se abolió la esclavitud, es decir, el Estado chileno nunca ha tenido esclavitud. Por eso hablé más bien de la naciente república. Era un problema de la colonia origen española. Está bien, pero a ver, senador, somos todos nosotros, más allá de que afortunadamente se haya abolido la esclavitud, afortunadamente, somos depositarios de una historia más antigua que incluye la esclavitud en nuestras raíces, afortunadamente no como Estado naciente, pero sí en nuestros orígenes y por lo tanto, de alguna manera nos hacemos cargo de esa reparación también cuando hablamos de los afrodescendientes, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con esta... ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué es importante votarlo por fuera? Eso es lo que mucha gente se pregunta. ¿Por qué unos dicen que hay que votarlo todo juntos y ustedes plantean que no, que hay que votarlo separado? Explíquenos por qué. Nosotros consideramos que al no ser un pueblo originario, tiene una condición distinta de quienes estaban en Chile desde antes que llegaran los españoles, desde antes que se formara, desde antes del Estado, desde antes de todo. Esos son básicamente los mapuches y por supuesto están los aymaras, los quechuas, los collas, los atacameños, los diaguitas, etc. Pero este es un reconocimiento de otra naturaleza, que es tribal, ¿ya? Y que nosotros consideramos que la gente, la Cámara y los chilenos en general pueden considerar que pueden o no pueden estar metidos dentro del mismo grupo de los pueblos originarios. Y a nosotros nos interesa hacer esa distinción. Y nos interesa hacer esa distinción también, Mónica, porque esta es una declaración muy nueva y por lo tanto todavía no hay ninguna persona, técnicamente hablando, que tenga el reconocimiento de ser parte del pueblo tribal afrodescendiente. Esto, la ley lo dejó encomendado al Ministerio de la Cultura, cosa que es una particularidad porque todo lo demás se ve en la CONADI. Está en el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de la Cultura no tiene cómo, no ha podido, en fin, sea cuales sean las circunstancias, desde que el año 2019 se hizo este reconocimiento tribal, no ha podido legitimar el origen de ninguna persona así con root, nombre y apellido. Pero ese es un problema del Estado, con ¿no? esas condiciones. Ese es un problema que el Estado tiene que resolver y hacerse cargo de lo que se dictó como normativa, ¿no? Entonces, dadas esas circunstancias, nosotros consideramos que el grupo de pueblos originarios son los que estaban en Chile antes de ser, entre comillas, o no entre comillas, conquistados por el imperio español de esos años. Y otra cosa muy distinta son grupos que, tal como dices tú, son grupos muy marginados, que lo pasaron pésimo, imagínate tú que eran esclavos, pero que son distintos a este depósito, por así decirlo, de la tradición histórica del territorio chileno como son los pueblos originarios. Entonces nosotros queremos, ¿y por qué son y lo hemos planteado... Porque a ver, usted me hacía la distinción, en el fondo, el Estado moderno chileno no amparó la esclavitud, está bien, pero previo a ese Estado es el reconocimiento que se hace a los pueblos originarios. ¿Y cuál es no entiendo cuál es la diferencia? Porque hay que hacer la diferencia entre unos y otros. ¿Cuál es la fundamentación ética de hacer una diferencia? En toda la ley indígena chilena, lo que se busca es un reconocimiento y una protección especialmente a la cosmovisión, a la religión, en fin, a las características culturales de pueblos que se encontraban en Chile antes de que fueran conquistados. Ese es el origen, ese es el propósito de la ley indígena en nuestro país. El reconocimiento tribal es una cuestión distinta que va por otro lado y por eso a nosotros nos parece de toda lógica de que se planteen como temas apartes y que la Cámara o el Congreso en su conjunto decida si es que ese pueblo tribal sigue la misma suerte para estos efectos que los pueblos que estaban en Chile o si ellos van a tener una condición distinta de promoción, senador, etcétera, etcétera, etcétera. Súper breve para alcanzar a preguntarle otra cosa o si no, no me va a alcanzar. Súper breve. ¿Usted está o no por asignar un escaño
a los pueblos o a los grupos tribales de afrodescendientes? ¿Está a favor o en contra de que tengan un escaño? Más allá de cómo se vote. No, yo en estas circunstancias, yo personalmente, ¿sí? Yo considero que los afrodescendientes no debieran tener un escaño reservado. Es una cosa que yo creo que debe estar para los pueblos originarios. Debieran mirárselo en un conjunto, todos ellos, y punto. Ese es mi parecer, pero por supuesto me allano a lo que el conjunto del Congreso decida. Ya, lamento no poder profundizar más en aquello, pero hay otro punto también que ha generado polémica, y es respecto de cómo se conforma el padrón, porque una forma es hacerlo a través de lo que se llama el autorreconocimiento. O sea, yo me reconozco como parte de un grupo, de un pueblo originario, y por lo tanto quiero ser parte de ese padrón y votar en esa elección. Y otro es como ha quedado, que es conformado administrativamente por el CERVEL a partir de distintas fuentes, con rastreo de apellidos, con personas que figuran en un padrón para el cual todavía no expresaron necesariamente voluntad de estar en él. Y la pregunta es, si el CERVEL pone a alguien en un padrón, ¿está obligado a permanecer en ese padrón sin que se le consulte afirmativamente y va a tener que estar obligado a ser parte de ese padrón? ¿No es más importante la autodefinición como parte de un pueblo originario? A ver, es muy buena tu pregunta, Mónica. La voy a tratar de contestar muy rápido. En primer lugar, lo que se hace en los países que tienen participación y escaños reservados para pueblos indígenas, países distintos de Chile, es que la gente que tiene la calidad indígena, que no es algo inventado, sino que es un documento que te entrega el Estado en base a ciertas características, opta por votar en un padrón indígena o opta por seguir votando en el padrón habitual de su determinado país. Como no tuvimos tiempo para hacerlo, porque se nos vino todo esto encima muy rápido, se optó por una fórmula administrativa. Entonces, simplemente dijimos, toda la gente que está inscrita en la CONADI, de una u otra manera, los que han recibido becas, los que han recibido, todos van a ser identificados por el CERVEL. Todos aquellos que tengan, de acuerdo a un diccionario... Ya, pero van a estar obligados, senador, o sea, si te dejan dentro de ese padrón, ¿vas a estar obligado a votar en ese padrón, aunque no te sientas identificado, y los que no son identificados dentro de ese padrón no van a poder votar? Muy bien. Para terminar, entonces vamos a hacer todo este trasvasije administrativo para que el CERVEL identifique. Entonces dice, ya, Mónica Rincón, Rodrigo Arilea, si es que nosotros dos éramos de pueblo originario, vamos a tener, voy a inventar un asterisco. ¿Eso me obliga a votar en el padrón indígena? No, no me obliga. Yo llego y el presidente de la mesa me va a decir, oiga, usted tiene un asterisco, puede votar, en mi caso, en Talca, pero también puede, si es que quiere, tiene que optar, por supuesto, puede votar en el padrón indígena. Las personas van a ser libres. Y como puede haber personas que en este trasvasije de datos no haya quedado con la posibilidad de votar dentro del padrón indígena, también dimos un plazo especial para que ellos, con una declaración jurada ante el CERVEL, ante el secretario municipal de su respectivo municipio, ante el registro civil, vaya y haga una declaración jurada de que cumple con los requisitos de la ley indígena para poder participar y votar en este distrito indígena. Senador, se nos acabó el tiempo, creo que vamos a tener que volver a conversar de aquello, pero... Este es un tema, Mónica, muy interesante. Y muy importante, y es una deuda que merecen saldar, que se les salden los pueblos originarios, y todos, yo creo que la mayoría al menos esperamos que sea saldada, y yo, sé que ustedes están en desacuerdo, espero que también para los pueblos afrodescendientes, para los grupos tribales. Bueno, vamos a ver cómo se soluciona esto, senador. Yo creo que van a haber escaños para tranquilidad. Ojalá así sea. Lo esperamos todas y todos, creo. Bueno. Que esté muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente. Hasta luego.